Drago, el dragón dorado. Escrito por Anjuli Mary Echeverría Hernández, seudónimo como escritora juvenil a J. Yago. Narrado por Lidy Romero. Capítulo 27. La inutilidad del atesoramiento. El área de la feria que estaban explorando era muy extensa. Se podían distinguir diferentes zonas señaladas por aglomeraciones de dragones. En cada una se exhibían espectáculos particulares. Hacia su derecha se desplegaba una superficie rocosa en forma circular muy grande, donde habían sujetos ejecutando piruetas y acrobacias fascinantes. Dentro del círculo de piedras se observaba un estanque de agua color fucsia, del mismo tono de la laguna que habían divisado desde el aire. Estaba tan tranquila y quieta que Evan tuvo que acercarse lo suficiente para confirmar que era agua y no una superficie sólida de algún otro material. De la circunferencia se elevaban rocas de diferentes tamaños dispuestas en forma vertical. Habían algunas muy altas cual rascacielos, y las demás iban disminuyendo de dimensiones hasta la más pequeña, que podía compararse con una casa de 2 plantas. Estaban colocadas en forma desorganizada sin mostrar ningún patrón concreto. Pudieron aproximarse para admirar el espectáculo, abriéndose paso entre patas y colas. Evan se subió a la cabeza de su amigo y desde allí obtuvo una vista privilegiada de la función. Había una fila muy larga de dragones que iban uno a uno haciendo su exhibición particular. El primero llegó volando y se paró en la piedra más elevada, colocándose en posición de lanzarse al agua. Como un nadador de salto extendió sus patas y alas. Se dio la vuelta dándole la espalda al lago y a los espectadores, y sin más se lanzó hacia atrás cayendo rápidamente. Pero justo unos metros antes de tocar el agua, hizo un giro muy rápido elevándose nuevamente a gran velocidad, haciendo vitorear y aplaudir al público. El siguiente espécimen saltó de piedra en piedra dando giros hasta posarse en una plataforma intermedia. Se lanzó haciendo mortales hacia adelante y también, justo unos metros antes de tocar la superficie fucsia, extendió sus alas y se elevó sin salpicar una gota de agua. El público gritaba feliz. Al parecer, la belleza de la actuación estaba en realizar acrobacias vistosas, pero la dificultad residía en acercarse lo más posible al agua sin generar ningún movimiento en ella. Era un ejercicio muy complejo debido a la envergadura de las alas, ya que éstas originaban corrientes de aire para la mayoría incontrolables. Drago le contó al chico que estos dragones pasaban años y muchos toda una vida practicando para perfeccionar sus saltos. Era una especialidad muy hermosa, pero requería mucho entrenamiento y fuerza de voluntad. Los saltos y elevaciones eran espectaculares, pero incluso entre tanta perfección, habían dragones aficionados que, aunque sus saltos eran preciosos, les era muy difícil no generar ondas sobre la superficie de agua. Algunos hasta salpicaban a los espectadores más cercanos. Antes de reanudar la caminata, esperaron para observar la actuación del dragón más veterano. Este era un animal muy grande y de color negro intenso. Era el mismo dragón que vieron volar sobre sus cabezas en el bosque de chocolate y que tumbó al chico con una corriente de aire generada por sus alas. Ahora entiendo por qué tenía tanta puntería, pensó Evan. Drago se rió por el pensamiento del chico y luego se quedaron muy quietos con grandes expectativas de lo que verían a continuación. El público estaba totalmente en silencio. El dragón pasó volando por encima de las cabezas de los observadores y del lago, haciendo un mínimo movimiento de sus alas. Este profesional no necesitaba las piedras para posarse. Jugando con las corrientes de aire natural, se quedaba en el aire inmóvil en posiciones diferentes y versátiles.
Luego de cada postura, se lanzaba en picada y volvía a elevarse a la vez que los gritos de júbilo de los presentes. Luego de unos 5 saltos, tomó posición para el último. Voló más arriba de la piedra más alta, se paró de cabeza por unos segundos sin moverse y con una delicadeza inigualable, dejó caer sus patas y cola dándose la vuelta y girando con mortales y tirabuzones cada vez más rápidos. Al llegar cerca de la superficie, volteó su cabeza hacia arriba, haciendo subir todo su cuerpo y manteniendo la cola tan cerca del agua que los espectadores pensaron que iba a ser imposible no salpicar. Un grito de asombro al unísono se escuchó de la muchedumbre, y luego una explosión de aplausos y vítores. Con el mismo movimiento se subió en la piedra más baja y rígido se lanzó de espalda. A esa altura era imposible alzar el vuelo, pero el dragón negro extendió sus alas muy suavemente, sin siquiera hacer un esfuerzo, y moviendo su cola como si fuera un timón, la colocó de forma tal que hizo que el enorme animal se elevara en vertical hasta quedar a unas decenas de metros suspendido en el aire. La multitud se volvió loca de emoción. Clamó y aplaudió lo más fuerte que pudo a la vez que golpeaban las patas contra el suelo, generando un estruendo muy fuerte. Era la forma de ovación más grande que se hacía en un espectáculo. El dragón extendió sus alas en plenitud, giró y se inclinó haciendo reverencias en agradecimiento de tan fantástico público. Evan, fascinado con lo que acababa de presenciar, comentó en voz alta: «Definitivamente ese dragón negro es quien se va a llevar el primer lugar». A Drago le causó mucha gracia el comentario del chico y le dijo: «Aquí nadie se va a llevar ningún premio. Lo hacen solo por el placer de hacerlo». «¿Qué? ¿No es una competencia?», exclamó el niño. No. Es una presentación para mostrar sus talentos únicos, compartiéndolos con los demás de una forma vistosa, agradable y brindando un momento maravilloso, no solo para quien lo ejecuta, sino para todos los espectadores», respondió el dragón. Evan en silencio pensó que era increíblemente generoso y extraño que no quisieran competir, sobre todo ese gran dragón que tenía la certeza de que ganaría siempre. Era una sociedad muy distinta y a la vez le parecía admirable y grandiosa. Siguieron el recorrido y a la izquierda se encontraba otro recinto hecho de piedras. Este no tenía una forma particular, pero en el medio se encontraban varias rocas más altas que el resto. Sobre ellas habría unos 10 dragones tocando unos utensilios muy raros de donde salían sonidos rítmicos y suaves. Esta especie de instrumentos musicales eran hechos de madera, piedra, hojas y un material que parecía arcilla. Entre ellos había uno parecido a una flauta. Era una rama hueca con un agujero en el centro, donde un gran y barbudo dragón colocaba una mano que movía a la vez que soplaba por uno de los extremos. La abertura del otro extremo estaba sellada con hojas de diferentes colores, por donde dejaba escapar el aire de forma muy suave y descontrolada, produciendo asombrosamente un silbido armonioso. Había un dragón muy gordo que sostenía entre sus patas una vasija muy grande y hueca. Dentro había una serie de piedrecillas de diferentes formas y tamaños que las hacía bailar entre unos surcos que presentaba el fondo, que parecían hechos por garras afiladas. De pronto tomaba las piedras una a una y las hacía caer de formas particulares, resonando con el eco que producía el recipiente, o simplemente las hacía girar con una mano o movía la vasija entera como una batidora. Cada movimiento generaba un sonido único y contagioso que te invitaba a mover las caderas como un golpeteo de un tambor. A su lado había un dragón bastante joven con alas muy pequeñas. Este estaba rodeado de objetos variados que tapaban gran parte de su cuerpo. Habían enormes pedazos de troncos huecos acostados,
otros de madera maciza y piedras de varios tamaños y formas. El chico las tocaba como si fuera una batería. Con una soltura y ritmo muy alegre intercambiaba los elementos con que las iba golpeando. Era fascinante verlo bailar y tocar con sus patas delanteras, patas traseras, con su cola, y a veces tomaba un racimo de ramas muy delgadas y golpeaba o rozaba las diferentes superficies. De vez en cuando dejaba caer piedras generando un sonido más profundo. Evan no podía quitarle la mirada de encima. Otro instrumento que llamó la atención del chico era uno que tocaban 2 dragones a la vez. Era un par de chicas iguales, debían ser gemelas. Eran muy altas de color rosa claro y con alas relativamente largas también. El artilugio estaba formado por 2 ramas muy gruesas amarradas de forma horizontal por otras mucho más delgadas. De los 2 orificios que quedaban en cada lado, uno estaba libre, pero el otro estaba rodeado de unas grandes hojas escarlatas dispuestas en forma de campana. Las chicas se ubicaban tomando los extremos entre sus manos y las acercaban a sus rostros. La primera aproximó su boca al orificio libre, emitiendo un sonido con su garganta dulce y melodiosa que se amplificaba al salir por la campana ubicada por la otra punta. Luego la otra chica emitió otro sonido en unos tonos más graves que hacían el mismo recorrido en dirección contraria, y de vez en cuando se sincronizaban cantando a la vez una tonada única y encantadora. Evan nunca se había imaginado que los dragones pudieran tener unas voces tan hermosas. Increíblemente, no habían partituras ni un director de orquesta que dirigiera a los músicos. Cada dragón tocaba lo que sentía en ese instante, acoplándose de forma mágica y perfecta con el resto del grupo, que aumentaba o disminuía cada tanto, con nuevos integrantes que se organizaban rápidamente o con algunos que dejaban el escenario en un momento dado. La música no paraba, era una melodía que se mantenía viva aun si se hubiese quedado un solo dragón tocando. Era sorprendente e hipnotizador. Era un concierto tan particular y maravilloso que te hacía fusionar con la energía y pasión con que cada uno de los músicos tocaba su exclusivo instrumento. Parecían un único ente indivisible conformado por el individuo, el instrumento y la música, como si al tocarlo su ser se sintiera completo expresándose con todo su corazón. Evan estaba extasiado. Drago le contó que los instrumentos no se adquirían en un sitio especial, sino que cada músico elaboraba y escogía el suyo de objetos tomados de la naturaleza. Así que ninguno era parecido a otro, y sus sonidos tampoco eran semejantes, ya que dependían de la forma particular de la rama, tronco o piedra. La única excepción era el elaborado con arcilla que, según su amigo, era una mezcla de agua de río con una tierra muy especial proveniente de una montaña escondida conocida por muy pocos dragones. El arte de elaboración de ese tipo de instrumento era milenario, y solo los más hábiles con sus manos podían realizar ese trabajo tan laborioso y delicado. Apartándose de ese ambiente cautivador y relajante, el chico decidió bajarse de la cabeza de su amigo y continuar la caminata a pie. Siguieron en línea recta encontrándose una zona donde se exponían pinturas. Lo interesante de esta exposición es que no eran pinturas realizadas sobre un lienzo o piedra con colores perennes. Eran dibujos de arena, hechos en el suelo que una vez culminados y admirados eran borrados para darle paso a otro nuevo. La habilidad con que cada pintor realizaba su obra era majestuosa. El dragón se coloca frente a su espacio de dibujo, que era una amplia zona de tierra rojiza. Alrededor de este estaban colocados recipientes dispares hechos con trozos de madera y hojas de árboles. Las hojas eran grandes y redondeadas de color azul petróleo, lo que hacía resaltar las diferentes tonalidades de arena que conservaban en su interior. Los colores de esta variaban entre unas 5 tonalidades de marrón y beige
exceptuando 3 recipientes, uno blanco, otro negro y otro de color gris. La arena provenía de diferentes lugares y que los propios pintores traían a su gusto. Una vez culminada su obra, el restante era dejado en los recipientes para uso libre de los siguientes artistas. Nada en este mundo se acaparaba o monopolizaba. Todos compartían las cosas sin ningún interés especial. Sabían que había más en abundancia para el que lo deseara. Era muy agradable apreciar la generosidad con sus productos. Incluso habían artistas que dejaban de usar algún tipo de tierra para donársela a otro colega que la necesitase. No importaba que su dibujo cambiara. Igual era perfecto lo hiciera como lo hiciera. Esa sensación de libertad y ligereza llamó la atención del chico. Deseaba fluir con la corriente como esos dragones, sin darle importancia a las cosas que no la merecían. Se quedó observando un pequeño dragón regordete de color verde aceituna. Tenía una especie de copete blanco en la cabeza y otros parecidos a lo largo de las alas. Era muy bajito en comparación con el resto del grupo, pero sus alas eran tan grandes que se arrastraban en las puntas dándole un toque de elegancia a su particular postura. Evan se acordó de lo que le había contado Drago con respecto al tamaño de estas y supuso que era un dragón muy sabio y anciano. La función iba a empezar. Primero el señor hizo una reverencia al público presente, se volteó y con la cola barrió y aplanó el terreno, que era su lienzo en blanco. Con una de sus manos tomó un puño de arena negra proveniente de la orilla de una playa y comenzó a dejarla caer haciendo siluetas sin sentido. Luego tomó con la otra mano un poco de tierra blanca proveniente de las montañas de colores y también la fue colocando en puñados en su obra. Luego otro tanto e iba coloreando su pintura poco a poco. El veterano dragón comenzó a danzar a medida que dejaba caer la tierra, primero muy suavemente caminando y saltando de vez en cuando, y luego fue acelerando el ritmo usando todas sus extremidades casi a la vez, para dibujar mientras volaba dando giros y haciendo piruetas a gran velocidad. Una vez culminada su creación, volvió al suelo haciendo otra reverencia. El público ovacionó al anciano de la misma forma que en la zona de las acrobacias, aplaudiendo y golpeando las patas contra el suelo. Evan no podía apreciar la obra desde su altura, así que se subió nuevamente en la cabeza de su amigo y con gran admiración divisó un paisaje hermoso de un atardecer en una playa desconocida. Habían tantos detalles que parecía una fotografía en colores sepia. Era una obra de arte extraordinaria. Pasados unos minutos, luego de que todos los espectadores apreciaran el dibujo desde todos los ángulos, desde el suelo y desde el aire, se dio paso a otro pintor. Este era alto y muy delgado, de color rojizo y de plumas graciosas y despeinadas en su cabeza y resto del cuerpo. Una vez que hizo su reverencia, se giró y con su larga cola barrió y limpió el espacio, deshaciendo en segundos la hermosa creación de su antecesor. Evan pensó que era sorprendente el grado de desapego que tenía esta sociedad de las cosas materiales. ¿Cómo podían desperdiciar el arte de esta forma? Ni siquiera existían cámaras de fotos para inmortalizar el momento. ¿Por qué ni siquiera querían mantener algo hermoso para admirar posteriormente? Drago dio respuesta a sus interrogantes mentales. ¿Por qué querríamos sustituir el gozo del deleite de un momento único con nuestros sentidos para hacerlo a través del lente de una cámara? Cuando vives un instante que sabes que no se repetirá, intentas disfrutarlo al máximo con una intensidad única, tratando de impregnar lo que ves y sientes en tu ser. Pero cuando deseas grabarlo o fotografiarlo para verlo posteriormente, entonces se pierde un grado de esa sensibilidad, y aunque es cierto que en el futuro, cuando la veas, evocarás el momento pasado con alegría, nosotros preferimos recordarlo en nuestros pensamientos. Intenta recordar algo maravilloso que te haya pasado que no hayas grabado.
algo que hayas vivido con todos tus sentidos y luego recuerda algo a través de una foto. Te darás cuenta que el recuerdo de tu mente lo rememoras más vivamente que cuando lo haces a través de una fotografía. Aquí tenemos la consigna que si envuelves tu vida de recuerdos, te quedarás estancado allí impidiéndote disfrutar el presente plenamente y por consiguiente crear tu futuro. El chico se quedó pensando y luego le dijo: «Tienes toda la razón, Drago. Sé que esta experiencia la recordaré para siempre por todas las sensaciones increíbles que estoy viviendo con todo mi ser. No sería lo mismo si tuviera una cámara. No estaría prestando tanta atención a los detalles porque simplemente se lo dejaría a la fotografía y estaría más enfocado en tratar de tomar una buena foto que vivir el momento. Intentaré recordarlo en el futuro». El dragón le hizo un gesto de complicidad y luego continuó: «Si guardásemos todos los dibujos y pinturas, en algún momento, como es natural, alguno se parecería a otro, lo que podría originar en los artistas sentimientos de infelicidad por no ser originales, o creer que se han copiado de otras creaciones, abriendo la puerta a sensaciones que pudieran nublar su creatividad. Y no solo se verían afectados los pintores, el resto de la sociedad entraría en el juego inútil del atesoramiento. ¿Quién se queda con cuál dibujo? ¿Quién decide dónde y cómo se guarda? Y comenzaríamos a impregnarle valor y deseo a las cosas, entrando nuevamente en un sendero del ego ya dejado hace mucho tiempo atrás. Y si a eso le sumamos la posibilidad de admirar las obras de arte cada vez que queramos, porque las tenemos a nuestro alcance día a día, entonces perderíamos la capacidad de asombro y de maravillarnos por conocer cosas nuevas. La feria se convertiría en un evento común sin ningún tipo de ilusión por presenciar talentos únicos. Se perdería un poco de la magia de nuestro mundo». Evan nunca lo había pensado de ese modo tan particular y cierto. Estaba impactado y lo veía ahora todo tan claro. Para los humanos era tan natural el querer acaparar las cosas y guardar todo para luego, como si en algún momento pudieran terminarse para siempre, otorgándole una importancia personal a conservar esas piezas únicas. Incluso guardan cosas sin sentido y sin ningún tipo de utilidad solo por el hecho de sentirse que poseen algo que no tiene nadie más. Un grupo muy reducido de la sociedad da valor y precio a las obras de arte según sus conocimientos y opiniones, haciendo muy valiosas ciertas piezas solo para sentirse superiores o diferentes si tienes el poder o la capacidad económica de poseerlas. Claro está, ese valor ficticio lo aprecian y fortalecen solo aquellos que las desean y quienes creen que pueden hacerse con ellas. Al resto de las personas les es indiferente, y eso sucede en cada estrato y clase social en distintas situaciones. El chico comentó en voz alta: «Ahora que lo pienso, realmente el valor de las cosas se lo da quien las desea. Así como los niños con los juguetes. En una habitación puede haber decenas de juguetes, pero basta que un niño tome uno para que el otro solo desee ese y comience la lucha por ganarlo o arrebatarlo. Creo que en mi mundo un grupo de personas muy inteligentes han hecho que se deseen ciertos artilugios y piezas, sugestionando al ego al etiquetarlas como únicas, antiguas o exquisitas, haciendo que entren en desesperación por apoderarse de ese distintivo ante la sociedad. Y como hay muchas personas deseando el mismo objeto, la ambición crece al igual que el valor económico. Realmente es muy gracioso». El chico soltó una risa y Drago se rió con él. «Es muy cierto lo que dices. Como el ego solo conoce lo material, va a intentar convencerte que necesitas cosas para ser feliz y sentirte superior por tenerlas. Pero ya sabemos que eso no funciona», dijo el dragón guiñándole un ojo al niño. Evan pudo divisar un movimiento por encima de las cabezas de los espectadores.
A lo lejos, un grupo de dragones saltaba, volaba y giraba dándole golpes a una especie de balón. Una vez que observaron varios pintores expresarse con el alma, decidieron acercarse a ese especial campo de juego. Al estar sentado encima de su amigo, el chico pudo apreciar con detalle la zona. Era un área cuadrada muy grande alfombrada con un fino césped de color azul. No habían piedras ni protuberancias y estaba rodeado de troncos de madera delimitando con cuidado esta figura geométrica. En cada una de las 4 esquinas se encontraba una especie de cesta o caja hecha de ramas tejidas que formaban un triángulo equilátero de unos 2 metros de cada lado. Drago le explicó que era un partido de un juego parecido al fútbol. Los equipos estaban conformados por 8 integrantes cada uno, que debían anotar puntos introduciendo la pelota dentro de las cestas. La pelota del tamaño de una de fútbol, pero proporcionado a las patas de un dragón, estaba compuesta por varias capas de corteza de árbol, de la parte suave y espumosa con que recubrían los agujeros que guardaban los frutos. Este material se hacía moldeable con un poco de agua y al secarse se mantenía compacto sin necesidad de coserlo o pegarlo con algún producto. En realidad no era totalmente lisa, pero para el tipo de juego no importaba mucho. No era necesario que se deslizara o rodara a la perfección. Los dragones estaban dispuestos de forma desordenada en todo el campo, tanto en tierra como en el aire, y todos eran especímenes adultos que podían volar con soltura. Ambos equipos se diferenciaban entre sí por un distintivo dibujado en su pecho. Un grupo mostraba una gruesa línea vertical ondulada de color blanco que iba desde el cuello y cubría el estómago, y el otro equipo exponía un círculo grande que cubría parte del abdomen y otro más pequeño en el pecho cerca del corazón. Ambas figuras se superponían y eran de color negro. Según su amigo, la línea ondulada representaba el agua y el color blanco la energía del sol, y los círculos negros simbolizaban los planetas y la profundidad del universo. Estas formas no eran escogidas al azar, eran estudiadas y seleccionadas por sus integrantes para demostrar que estaban acompañados por fuerzas grandes y poderosas que los hacían más hábiles o más fuertes. Y aunque en sí no significaban nada, era interesante como parte adicional del juego observar la originalidad y destreza de los equipos en darle forma y nombre a sus selecciones. El partido ya estaba iniciado, pero Evan pudo entender con facilidad cuáles eran las reglas. Los jugadores debían anotar puntos metiendo la bola dentro de cualquiera de las cestas de las esquinas. El balón no podía ser mantenido por un jugador por mucho tiempo. Debía ser pasado a otro integrante de su equipo. Los pases podían hacerse con cualquier parte de su cuerpo: manos, pies, cola, cabeza, barriga e incluso con las alas. Prácticamente no existía el dribleo, solo eran toques y pases muy rápidos y que se hacían corriendo o volando. El juego era muy dinámico y debías estar muy atento para no perderte ni una jugada. No existían porteros, eran los mismos jugadores quienes se intercambiaban los roles. Los dragones más rápidos y ágiles eran quienes podían bloquear los disparos de sus contrincantes y a su vez burlar sus defensas. Existían 4 árbitros ubicados en cada lado del campo y eran quienes indicaban los puntos marcados por cada equipo. Además, se encargaban de llamar la atención haciendo unos ruidos extraños con su garganta si algún jugador permanecía más del tiempo reglamentario con la pelota, alertándolo que debía patearla de forma inmediata. No existían penalizaciones de ningún tipo. Era un juego amistoso y alegre donde cada integrante sabía que estaba para disfrutar y divertirse. No existían presiones ni económicas ni sociales por ganar, por lo que no había necesidad de hacer trampa ni pelear con sus compañeros. Era la misma sensación de observar a un grupo de amigos y familiares reunidos jugando una tarde de un domingo. Los árbitros
eran dragones adultos de alas largas. Conocían las reglas y los estados de ánimo de sus chicos, así que no solo estaban para organizar la partida, sino que podían intuir si algún jugador estaba un poco alterado o en desarmonía con el resto del equipo. Si era el caso, el jugador era llamado aparte y se conversaba con él, dándole la oportunidad para alinearse de nuevo con su interior y buscar el equilibrio energético. En caso de que no fuera efectivo este método, el mismo individuo proponía ser sustituido por otro jugador. Todos conocían el propósito de la partida y eran conscientes de que su estado de ánimo podría afectar el desenvolvimiento fluido y alegre del mismo, así que se apartaban para dar paso a otro jugador deseoso de participar y divertirse. Evan pensaba que era un ejemplo de amistad, fraternidad, generosidad, diversión pura y sana, y definitivamente algo que debían aprender los humanos.